Mis amigos, ¿qué tal? Qué gusto poder estar con todos ustedes nuevamente en una edición de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía, qué gusto poder estar con todos ustedes nuevamente y hoy vamos a estar platicando acerca de dificultades de aprendizaje en niños. Nos acompañará la licenciada Catherine Campos, quien es psicóloga especialista pues en el tema del cual vamos a estar conversando, y todo un montón de datos, toda una plática sumamente amena va a iniciar después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Desde ya, pues les quiero agradecer muchísimo todos esos likes, todos esos comentarios, todos esos compartidos que usted nos regala en las redes sociales, porque de esa manera usted nos está pues brindando el apoyo para que estos contenidos se vayan pues dando a conocer cada vez más. Recuerde que nos encuentra en Instagram como Clínica 123 SB, pues nos halla en Facebook, en X, en YouTube y en Spotify como Representuarte. Ahí es donde van a parar tanto podcast como video podcast, y no deje atrás el TikTok, porque ahí nos hallará como Representuarte SB. Muchas gracias, como le decía, por todo ese apoyo, y pasemos en este momento a pues la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Este día en la píldora del conocimiento vamos a hablar acerca de psicología infantil. La psicología infantil es el estudio del comportamiento del niño desde el nacimiento hasta la adolescencia. En este análisis, el especialista tratará los fenómenos y las irregularidades del desarrollo psíquico del niño. Esta rama de la psicología se centra en la evolución de los aspectos físicos, motores, cognitivos, perceptivos, afectivos y sociales. La intervención psicológica a los más pequeños exige técnicas tanto de evaluación como de intervención muy diferentes a las utilizadas con los adultos. El proceso de evaluación psicológica con niños debe ser específico para la edad del menor y su problema. De hecho, el psicólogo necesita constatar previamente al tratamiento el nivel de neurodesarrollo del pequeño. Además, tomar en cuenta que los tiempos de trabajo son menores, puesto que son más propensos al agotamiento y a perder la atención. De esta manera, pues hacemos un preámbulo a la plática que vamos a tener con la licenciada Catherine Campos, con quien empezamos a conversar a partir de este momento. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos, damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Bienvenida, licenciada, gracias por estar con nosotros, gracias por regalarnos de su tiempo, pues, y compartir con todos los amigos de Clínica 123 SB. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto. Primero que nada, agradecer también por el espacio. Para mí es un placer estar con ustedes por primera vez, por lo que es importante siempre ayudar con estos temas para las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Queríamos empecemos por lo básico. Cuando hablamos dificultades de aprendizaje, yo creo que a todos nos ha pasado que nos cuesta entender esto o aquello, hay materias que no son más fáciles, materias que no son más difíciles. Creo que hay cierto grado de normalidad en que algo nos cueste entenderlo, ¿verdad? Pero ¿en qué momento
podemos decir ya hay una dificultad de aprendizaje? ¿En qué debemos fijarnos? Tanto, digamos, los papás o las personas que están cuidando al niño. ¿Cuáles son esos detalles que hay que ver? Claro, bueno, lo primero, lo conductual, ¿verdad? Los niños cuando se presentan frustrados en la casa, por ejemplo, están haciendo las actividades escolares, hay una frustración, no pueden contener las rabietas o la desesperación también porque no comprenden algo y sienten también que no hay un respaldo familiar comprensivo por lo que están tratando de entender ellos. Entonces, muchas veces se les deja las tareas para llevar a casa y esto pues ya crea una disconformidad en el niño, ¿verdad? Entonces el niño no sabe cómo expresarlo muchas veces. Cuando notamos esto como padres de familia, que hay, por ejemplo, sudoración excesiva, inestabilidad para concentrarse, pérdida de la memoria, o empiezan a llorar porque no saben cómo expresar que no comprenden algo, ya hay una alerta, ¿verdad? Y si se le ha explicado muchas veces como padre de familia también, pero los niños continúan distrayéndose, confundiendo palabras, que les cuesta la escritura, les cuesta recibir indicaciones también, ya aquí hay muchas cosas que hay que poder tomar en cuenta que no son en el rango normal. Porque como usted decía, cuando hablamos del rango normal podemos decir, bueno, se distrae un momento como cualquier niño, pero al regresar puede mantener consecutiva la actividad. Entonces responder una suma, poder acatar las indicaciones que se le han dicho en cierta actividad. Entonces el niño sigue un patrón sin quejas, sin mayor situación, que esto genere una complicación, ¿verdad? Igual en el colegio, cuando hay muchos niños es más complicado también que los maestros pues se fijen realmente que está pasando algo. Pero si vemos a este niño completamente distraído, que empieza a mover los lápices, que todos están poniendo atención o están motivados a realizar el ejercicio, pero este niño se encuentra divagando o frustrado, también los mismos síntomas que se pueden percibir en casa, ya es mejor que el maestro pues acuda a visualizar qué es lo que sucede de cerca, ¿verdad? Pasa algo, no entiendes algo, no presionando tanto, porque esto de que muchas veces los pasan a la pizarra y el niño no sabe cómo responder a algo o que simplemente se siente en órbita, ¿verdad? Que los demás compañeros van precisos y ellos se quedan un poco atrás. Sí, son muestras, ¿verdad? De que el niño realmente, primero no saben cómo decirlo por pena y por quedar mal, y lo segundo es que realmente no comprenden, no se les facilita y muchas veces son niños que pareciera que están poniendo atención, pero en realidad pues les cuesta la información completa. Estas son como las variables. Las dificultades del aprendizaje se manifiestan únicamente en en áreas de materias concretas del colegio, digámoslo, o también puede ser en la parte motriz, es decir, nunca entendí cómo pedalear en la bicicleta, nunca entendí cómo coordinar mi cuerpo en natación. ¿Hay también dificultades de aprendizaje motoras? Sí, la motricidad fina y gruesa, que es la que uno trabaja, ¿verdad? Desde pequeño, cuando estamos de hecho, en el inicio de la carrera, cuando empezamos a ver la parte infantil, sí, son niños que en muchos casos tienen problemas incluso para agarrar una pelota, ¿verdad? Si tú se la tiras, a este niño se le dificulta mantener sus bracitos unidos para agarrarlo, o sea, como esas direcciones, no entienden cómo, a la derecha, a la izquierda, y poder entender que el objeto va hacia esa dirección. Igual en natación también, no es como que reciban una instrucción directa de que todos nadan en dirección derecha, pero esos niños se van al otro lado. O simplemente no prestan la atención adecuada, o hay un problema que también es neurológico y por eso también nos apoyamos con los neurólogos, que puede haber un problema en el desarrollo cerebral, que no todos los niños van igual, ¿verdad? Hay niños que tienen un proceso más lento, puede haber una dificultad en el nacimiento, por eso se le pregunta a los padres cómo fue el parto, si el niño ha gateado, la importancia del gateo, ¿verdad? Que si este bebé, hay padres que dicen, no, mi hijo no gateó, caminó de un solo, pero sí, es muy fácil decirlo como padres y muy orgullosos porque hay niños que no tienen problemas, pero hay otros que sí, porque se han saltado esas etapas de descubrir cosas, ¿no? El tocar el suelo, de que ellos puedan percibir las sensaciones, el caminar también, hay niños que no caminan a cierta edad todavía, o no pueden hablar. He tenido pacientitos ya de 3 años que todavía no expresan. Entonces sí, como tú dices, sí, realmente desde ahí ya se pueden ir viendo estos factores, ¿verdad? Que te dicen que algo está pasando.
¿Las dificultades en el aprendizaje se muestran únicamente en etapas tempranas de la niñez o podría de repente un infante haber pasado esa etapa de 3, 4, 5 años y empezar a mostrar dificultades de aprendizaje ya cuando tiene 8, 9, 10? Sí, sí, realmente hay niños que son súper estrellas pequeños, que están en cuadro de honor, que son muy eficientes, pero hay un cierto momento donde hay una ambivalencia, ¿verdad? Como una distracción, falta comprensión también. Y aquí hay que analizar mucho el entorno familiar, el entorno social, cómo han sido las cosas, porque a veces hay muchos padres que ha pasado que se confían que el niño ya puede solo y lo ha ido haciendo muy bien, que hay un momento que lo sueltan, ¿verdad? Entonces aquí hay niños que tienen que trabajar bajo presión hasta cierta edad, que tú estés monitoreando, que de verdad estás haciendo las tareas, que no hay distracciones, pero en este proceso empiezan a perderse, ¿verdad? Que se concentran más en los juegos, o simplemente también hay cosas que pueden ser enfermedades y no las hemos notado. Por ejemplo, el déficit de atención puede ser separado a la hiperactividad también, o el autismo, que muchas veces se empieza a notar a partir de los 5 o 6 años y tiene mayor relevancia a los 8 o 10 años, pero incluso en adolescentes se empieza a notar estos cambios, como yo no sabía que mi hijo tenía autismo cuando ya tiene 14 años, o no sabía que mi hijo tiene trastorno de hiperactividad o de extensión. Entonces aquí empiezan a notar ciertos rasgos que en los niños, como se les hacía una rutina pequeños y moderada, esos niños tienden a seguir estas rutinas, que se les facilita que la mamá o el profesor le va poniendo la rutina. Al sentir ellos que ya no tienen este alcance, pues se pierden. Ahí se va dando cuenta uno cuando hay un deterioro, ¿no? Porque cuando son niños que prácticamente se les facilita más esto, pues pueden seguir sin una indicación, pero en otros casos ya se pierden porque ya no tienen esa misma indicación o esa misma motivación que tenían previamente. Estoy entendiendo o entendería que hay una relación bien cercana entre padres de familia y maestros en respecto a este tema, porque quieras o no, vaya, el niño, la niña estaba bajo cuidado y supervisión de los padres bien directa hasta cierta etapa. De ahí se manda al colegio, de ahí se manda a la escuela y de repente ya pasa la mitad de su día en otro ambiente que no está al alcance de los papás. Entonces en ese momento los profesores empiezan a ver comportamientos, ¿verdad? Imagino que habrán algunos aspectos que los profesores deberían notar para comunicárselos a sus papás, porque no es lo mismo mire, fíjese que su hija habla un montón, o mire, fíjese que su hija se sale del aula, ¿verdad? ¿Qué debería de ver el maestro ya en esa etapa como para podérselo comentar a los papás y ser una voz de alarma como para decir, aquí está sucediendo algo, no es que simplemente parece periquito el niño, sino que hay algo más? Sí, podrían ser también en diferentes materias, ¿verdad? Puede ser una alerta el hecho de que se concentra en una materia y en la otra no. Es decir, que en matemáticas va súper bien, se mantiene activo en toda la hora, y luego pasamos a ciencias, por decirlo así. En ciencias ya no se concentra, no responde, todo el tiempo está platicando, porque hay muchos niños que platican bastante, pero también cumplen con lo que se les está diciendo en el colegio y también actividades extracurriculares que son ya en el hogar. Pero esos niños que están en frente del maestro, y podemos ver algunas discrepancias cuando vemos que el niño ha tenido un desarrollo normal hasta cierto punto y luego vemos que hay otro tipo de interacción. Es decir, este niño se vuelve tímido, le da temor a hablar en público, le da miedo responder lo que la maestra dice, ella no levanta la mano como antes, o esas inseguridades cuando están más pequeños son más activos porque no les da pena nada, empiezan con un montón de juegos y los maestros también hacen que ellos hablen, pero en cierto punto de la edad los maestros también tienen esta como pérdida de estarlos motivando porque ya no los sienten pequeños, pero hay niños que siempre necesitan motivadores para que ellos hagan estas cosas. Y entonces aquí cuando ya se empiezan a perder y que empiezan a distraer al otro o que empiezan a jugar con sus lapiceros en el escritorio, o sea, simplemente la clase les parece completamente aburrida
y no es el maestro muchas veces, a veces es que ellos realmente o ya entendieron todo simplemente o no entienden nada. Entonces ahí es cuando los maestros tienen que poner una alerta, ¿verdad? Llamar a los padres, como su hijo está bien en casa, algo está pasando, ya no lo veo tan concentrado, para que también entendamos si también no interfieren factores emocionales o del estrés, ansiedad que puedan estar presentando y llevan al colegio, antes de decir que tienen una dificultad del aprendizaje. Estaría entendiendo entonces también que cabe la posibilidad ante una situación anómala a la hora de estar aprendiendo, cabe la posibilidad que, por un lado, o no entienda nada y tiene problemas de aprendizaje, o también cabe la posibilidad de que entendió todo súper rápido y es súper inteligente. Sí, bueno, es que hay niños superdotados, ¿verdad? También, por ejemplo, los niños con autismo, por decirlo así, ellos entienden rápido todo y aunque este trastorno no se vea tan pronunciado en su momento, se puede ir viendo más adelante, ¿verdad? Son niños más funcionales en otras áreas como no lo son en otras también. Pero hay niños con hiperactividad o que platican mucho porque ya conversando con ellos, bueno, a mí que me ha pasado en consulta, me dicen, es que yo ya le entendí todo a la maestra y siempre salgo bien, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Entonces, a veces como también los padres están detrás siempre haciendo otras actividades, los mantienen activos, le es más fácil estar en el colegio y entender, pero distraen a los demás. O sea, aquí es cuando ya pasamos a la recomendación de volver a evaluar a estos niños y tal vez se les hace otra entrada, otro grado, o sea, subirlos de grado, o simplemente buscar actividades que ellos puedan ir alternando en el salón, por ejemplo, pasar lista, revisar los cuadernos junto a la maestra, o sea, ponerlos a hacer más actividades, ya que ya entendieron lo demás, ¿verdad? Que puede ser. Poniéndonos en los zapatos de un par de padres, un par de encargados de un pequeño que ya definitivamente se llevó a un profesional y se le diagnosticó, mire, tiene problemas de aprendizaje, ¿qué me espera? O sea, poniéndome en los zapatos acabo de salir de esa consulta, me acaban de dar esa noticia, de aquí en adelante, ¿cuál es el camino? Primero, no alarmarse, ¿verdad? Depende mucho quién da la noticia, porque a veces lo hacemos como padres, es bien difícil aceptar que mi hijo tiene una anomalía, porque ya creemos que tiene un trastorno, que nunca va a ser igual o que ya tiene un desorden, ¿no? Pero ya al comentarlo con los padres tenemos que también tener este cuidado de decirle hay un problema de aprendizaje que se puede ir trabajando junto a la familia. Es decir, quitar distractores en casa, qué está pasando en la parte emocional, porque todo eso también hay que revisarlo antes de decir que un niño tiene un problema directamente de aprendizaje. Ya si los padres en las reuniones familiares te comentan a ti, sí, tenemos un problema en la casa, o sí, últimamente nos hemos descuidado, entonces tú ya entendés muchas cosas. Entonces, primero es el trabajo en equipo, ¿verdad? Primero es cómo nos vamos a apoyar entre maestros y padres, a que tú me ayudes a revisar las tareas en casa, revisar una agenda, que el niño se comprometa también a llevar una agenda con las actividades a realizar y también con los recordatorios que el maestro da, ¿verdad? Como esta parte. Si esto empieza a ser un poco más constante y grave, que definitivamente después de hacer tantas cosas, tampoco hay que volverse a alarmar, ¿verdad? Sino que muchas veces hay que hacer un examen neurológico para descartar cualquier situación o ir con un terapeuta, un psicólogo, ¿verdad? Que sea infantil y que te pueda dar también a ti otra explicación de lo que el niño está pasando. Muchas veces estos niños también están atravesando situaciones como el desarrollo en clase, no saben cómo manejarlo, problemas de bullying, que son ignorados, que cambiaron de amigo, que el amiguito ya no le habla. Entonces hay que primero revisar todo esto y muchas veces los padres lo pueden hacer en casa antes de llevarlo con un psicólogo también. Tú le puedes preguntar, hijo, ¿qué está pasando? Contame, que tu amigo tal sigue siendo tu amigo, o sea, todas estas cosas, porque sí pueden generar un desorden de aprendizaje para los niños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llevar ese proceso? No es que todo depende del niño, sino que es un proceso, es un factor, es una situación donde están interviniendo varios factores, pues, porque por lo que estoy entendiendo, ante una situación de dificultad de aprendizaje, no solo es cuestión de decirle al niño, es que tenés que hacer esto o es que vos tenés que hacer aquello. Estaría entendiendo también que pudiera ser necesario cambios de parte de los padres, cambios de parte del entorno,
de alguna manera involucrar a los maestros. Estaría entendiendo que sería un proceso con varios actores, entendería. Sí, es un trabajo en equipo, ¿verdad? Con los niños es un trabajo en equipo hasta que tú sientas que ya no puedes más y entonces hay que buscar ayuda externa, ¿verdad? Porque muchas veces sí hay que preguntarle primero qué es lo que está pasando y los niños ya tienen la capacidad del habla. Claro, cuando es un niño muy pequeño, pues hay que tomar otras acciones, ¿verdad? Como reforzar en casa, llevarlo a otras clases fuera del colegio, como reforzamiento de lo que tú decías, ¿verdad? De la escritura, lo que tienen problemas con motricidad. Pero ya cuando el niño ya puede platicar y te comenta todo lo que está pasando y hay confianza, sí es necesario antes de atacarlo, ¿verdad? Porque muchas veces los maestros, por salir del apuro, en muchos casos, no digo que sean todos, solo le informan, ¿verdad? Su hijo no está prestando atención, su hijo está saliendo mal en las notas. Entonces ya automáticamente el cerebro del padre, bueno, lo voy a regañar y tiene que entenderlo. Pero hay que indagar antes, ¿verdad? Yo siento que antes de decir, bueno, sí, mi hijo tiene un problema de aprendizaje, lo voy a indagar primero. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Y claro, poniéndonos un poco a la edad de él, no le voy a hablar como que le estoy hablando a alguien de mi edad, ¿verdad? Como comentame qué sentí, porque la verdad que no va a conectar contigo, sino que ver también como padres qué están haciendo, ¿verdad? El orden en la casa, si tiene una zona de estudio específica. Y en otras circunstancias, pues no todos los padres tienen este espacio que a mí me ha pasado, que me comentan, vivimos en un espacio reducido, no es como que él tenga su zona de estudio o su área de juego, ¿verdad? Y todo esto. Pero siempre con manualidades o cosas dentro de casa se puede hacer un sector para el niño que sea la zona de estudio para él, que él la tenga significativa, ¿verdad? Hay que buscar estas áreas antes de también uno ponerse en alerta. ¿Qué pasa con aquellos papás que únicamente responden con regaños? Es decir, viene el maestro y le dice, mire, fíjese que su hijo, su hija está teniendo esta situación, y al llegar a la casa lo primero que hacen es regañar. Mira, me pusieron queja de vos. ¿Y qué sucede cuando no hay comunicación? ¿Qué sucede cuando en vez de tratar de ayudar, de resolver el problema, lo único que se hace es generar regaños? Es que vos. ¿Qué pasa? Ahí lo que está pasando es que le prolongamos más el síntoma al niño, ¿verdad? Es decir, si el niño definitivamente está saliendo mal y no entiende, le estamos prolongando la situación de frustración porque no tengo apoyo ni en mi casa, ni en el colegio me entienden. Entonces es un niño que al final se queda enclaustrado con la idea de ¿cómo voy a decir qué me pasa si no me van a entender? Esa es una parte. Hay otros niños que también empiezan a ser un poco más desafiantes, hay berrinches, son un poco necios. Entonces, en estos casos también los padres saben quién es su hijo, entonces saben que su hijo se porta mal, saben que es un niño un poco complicado y viene el regaño automático. Pero entonces ahí tú estás viendo la otra escena, ¿verdad? Realmente de dónde vienen los patrones de conducta de este niño vienen del reflejo de los padres, ¿verdad? Lógicamente esto es así. Entonces ya tú decides realmente hacer una introspección tuya antes de llegar al regaño y consultar, ¿verdad? ¿Qué estaremos haciendo como padres o con tu pareja? Hablarlo antes, en qué estaremos fallando y solucionarlo. Y luego hablarlo con él, porque realmente regañando lo que hacemos o incrementar el berrinche, incrementar el mal comportamiento, que dice, bueno, mis papás siempre me regañan de todas maneras, me sigo portando mal en el colegio. Y no lo ven como un desafío, sino que es lo mismo para ellos. O sea, les da igual, no entienden. Y el niño que de verdad tiene un problema de aprendizaje no se lo reconocen y se sigue hundiendo prácticamente porque no lo estamos ayudando al estado de ánimo, a que sí va a poder, a que tiene apoyo. Creo que en ambas partes, aunque sea un niño complicado como un niño tranquilo, creo que ambos necesitan el mismo apoyo por ser menores de edad, pues que todavía no tienen este discernimiento y madurez todavía, ¿verdad? Para entender las cosas. Prácticamente ya casi finalizando la entrevista, licenciada, ¿los problemas de aprendizaje terminan en algún momento? Es decir, ¿los tuvo el niño cuando estaba en preparatoria o los tuvo el niño cuando estaba en quinto o sexto grado, pero al llegar a séptimo, octavo, noveno, universidad, ya no vamos a tener problema alguno? O sea, ¿en algún momento terminan? Realmente no siempre,
no siempre, pero saben cómo manejarlo, ¿verdad? Son muchos niños que, por ejemplo, sí mantienen hay personas que son adultas y siempre tienen dislexia o problemas de ortografía, ¿verdad? Que tienen problemas con las matemáticas, que es la famosa discalculia o la disgrafía, que es todo esto que presenta uno de pequeño, y esto al final tú vas descubriendo en realidad para qué eres capaz, ¿verdad? O sea, para qué yo puedo, en qué carrera me puedo especializar, cuál va siendo mi zona de confort también. Porque estas áreas tú las tienes que empezar a tratar. Tú sabes que tu hijo ya tiene un problema con las matemáticas, bueno, entonces le pones un refuerzo, pones más de tu parte para enseñarle, pues también la idea de que entienda algo, porque al final le va a servir, ¿verdad? Y que también se pueda graduar del colegio. Entonces también tenés que buscar reforzadores. Al mismo tiempo que buscamos esos reforzadores y motivación, muchos niños aprenden esta habilidad que ya no lo tienen de adultos. O sea, al final, bueno, yo tenía un problema de matemática, pero mis papás me estuvieron ayudando, me motivaron todo el tiempo, me hicieron todo menos complicado, para decirlo así. Y eso les ayuda a ellos también a creer en sí mismos, porque ahí va mucho la autoestima. O sea, tu autoestima es vos podés, lo vas a lograr, tenés que salir adelante, no tenés ningún problema de aprendizaje. Entonces, aquí el niño se pone un reto automático y se autodisciplina que puede hacerlo. Entonces, descubre que sí puede. Entonces, no hay ese problema de aprendizaje que tenía de 8 a 14, a sus 17 descubre que él no lo tiene. O sea, simplemente que faltaban recursos, faltaban motivadores, faltaban también mayor motivación en casa, menos distractores, ¿verdad? Que hoy en día pues hay más facilidad de distracción. Y entonces aquí es cuando ya nos damos cuenta que fue un problema solo en la escuela, en el colegio como tal. Entonces ya en adultez hay personas que ya no tienen este problema, ya no tienen déficit de atención, ya no son hiperactivos como eran pequeños, ¿verdad? O problemas de matemática. He conocido a estas personas también que pequeñitos tenían problemas de matemática todo el tiempo, pero ya grandes pues ahora son ingenieros o trabajan como mercadólogos y les ha ido muy bien. Entonces se dan cuenta que tienen esta capacidad, pero se les dificulta en la infancia descubrirla. Entonces para eso sí estamos tanto psicólogos como padres de familia y maestros haciendo esa parte, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Hemos estado platicando con la licenciada Katherine Campos, ¿verdad? Quien es psicóloga y especialista en el tema del cual hemos estado conversando, dificultades de aprendizaje. Licenciada, ¿habrá redes sociales, número de teléfono? ¿Cómo le pudiéramos contactar profesionalmente? Claro, bueno, mis pacientes, la mayoría en Instagram, ¿verdad? Katherine Campos, psicóloga. Estoy así en todas las redes de Facebook también, o por WhatsApp, que también está el número ahí. De momento, pues estoy fuera del país, en España, así que el número es 604-913-723, que está en las redes sociales también con el código de área. Así que siempre estoy pendiente de las redes por cualquier consulta o también preguntas precisas que tengan las personas. Siempre estoy disponible a responderlas. Ha sido un gusto entonces conversar con la licenciada Katherine Campos, ¿verdad? Y de esta manera, pues, damos paso a la siguiente sección del espacio, que sería la vitrina. La información es poder. Y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Hoy en la vitrina vamos a hablar acerca de maneras en que los padres pueden ayudar a sacar adelante a los niños con dificultades de aprendizaje. Y vamos a dar consejos bien puntuales. En primer lugar, concéntrese en las fortalezas. Todos los niños tienen cosas que hacen bien y cosas que les resultan difíciles. Encuentre las fortalezas de su hijo y ayúdelo a aprender a usarlas. Su hijo podría ser bueno en matemáticas, música o deportes, por ejemplo. Desarrolle las habilidades sociales y emocionales. Las dificultades de aprendizaje combinadas con los desafíos de crecer pueden hacer que su hijo se sienta triste, enojado o retraído. Ayude a su hijo dándole amor y apoyo y reconociendo que el aprendizaje es difícil porque su cerebro aprende de diferente manera. Trate de buscar clubs, equipos y otras actividades que se concentren en amistad y diversión. Y por último, planifique para el futuro. Muchos padres de niños con dificultades de aprendizaje se preocupan por el futuro de su hijo.
ayude a su hijo a planificar su adultez, alentándolo a tener en cuenta sus fortalezas e intereses cuando elija su educación y carrera. Recuérdele que aprender de forma diferente no está ligado a lo inteligente que pueda ser. De hecho, muchas personas con dificultades de aprendizaje son brillantes y tienen mucho éxito en la vida cuando crecen. Hasta acá llegamos con esta edición de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancilla, nos escuchamos, nos vemos en la próxima. Chao. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!